o cualquier cosa. Pero bueno, ya estamos. Aquí vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Nos habíamos quedado en el tema de vertedores. Ya habíamos dado las definiciones, los elementos que conforman a un vertedor. Quedamos en que el día de hoy íbamos a ver lo referente a la clasificación de nuestros vertedores. Entonces, vamos a empezar con nuestra clasificación de vertedores. Déjenme encontrar dónde se quedó. Ok, vamos a empezar con nuestra clasificación de nuestros vertedores. Y dentro de la clasificación de nuestros vertedores, la primera que vamos a ver es por su planta. Por su planta, nosotros vamos a tener de tres tipos o una subdivisión en tres. La primera es de planta recta. De planta curva. Y la tercera es de planta combinada. En este caso, ¿cómo es que veríamos la de planta recta? Bueno, pues la vamos a ver que tenemos el canal de llegada y que las contracciones, el sentido de la corriente es en este sentido, y que nosotros tenemos nuestras contracciones, las cuales forman ángulos rectos con respecto a las paredes de nuestro canal o de nuestro cauce. ¿Sale? A esta forma nosotros la conocemos como de planta recta. La de planta curva, bueno, pues tenemos el mismo canal, tenemos el mismo sentido de la corriente, pero ahora tenemos esta forma, en donde, vamos a decirlo así, las contracciones que serían estas, no forman ángulos rectos con las paredes de nuestro canal. Aparte, bueno, describen el peralte o el umbral describe una forma semicircular, como lo estamos viendo aquí, en donde obligamos a pasar a pasar el agua por esta escotadura, pero se vería de esta forma. De planta combinada, bueno, pues tenemos el mismo canal, el sentido de la corriente sigue siendo esto, en donde en alguna de las márgenes de nuestro cauce, de las paredes de los taludes de nuestro cauce, la contracción forma un ángulo de 90 grados, pero está combinada con una curva, de tal forma que llegue el agua, pega y obligamos a pasar de este lado. Llega, pega y la obligamos a pasar por nuestra parte curva. Entonces, ese sería el esquema
de nuestra clasificación desde el punto de vista de su planta. ¿Sale? Váyanlo haciendo sus dibujos, sus esquemas, ya que, bueno, pues por el tamaño de mi pizarrón no podemos, tengo que ir borrando como vayamos avanzando en la clasificación. Vamos a ver nuestra siguiente clasificación, que ahora va a ser por su geometría. Por su geometría. Por su geometría, nosotros vamos a tener, o vamos a dividir, o a subdividir nuestra clasificación en tres también. Que va a ser o vamos a tener vertedores de acuerdo a su geometría en vertedores rectangulares, vertedores triangulares y vertedor trapecial. ¿Sale? Los vertedores rectangulares, ¿cómo los veríamos nosotros? Bueno, pues vamos a tener esta forma, en donde la escotadura, que sería esta, tiene una forma de un rectángulo, en donde nosotros estamos viendo las contracciones, la longitud de la cresta y la altura que tiene o la carga sobre el vertedor. Triangulares. Bueno, pues van a describir una forma triangular, que esa sería la escotadura, va a tener una forma triangular, en donde veríamos las contracciones, ya no se va a observar la longitud de la cresta, puesto que parte de, vamos a decirlo así, de cero, y tiene un cierto grado de abertura. Y el trapecial, que es una combinación de un rectangular y un triangular, que tiene esto. Si nosotros quitamos la pendiente o las partes inclinadas de nuestro vertedor y lo cerramos, pues se forma un vertedor rectangular. Si quitamos la parte central y unimos los dos extremos, pues vamos a tener un vertedor triangular. ¿Sale? Cuando empecemos a ver este tipo de vertedores, bueno, pues vamos a indicar para qué nos sirve cada uno de, o cuándo es recomendable utilizar un vertedor triangular, un vertedor rectangular o un trapecial. ¿Sale? Ahorita nos estamos viendo de acuerdo a su clasificación.
La siguiente clasificación va a ser... Ingeniero, ¿Qué pasó? perdón, la clasificación A, ¿cuál era su nombre? Disculpe. Por su planta. Ah, ok, gracias. La siguiente es por el espesor de su pared o perfil. En este caso, aquí vamos a tener una subdivisión en donde vamos a tener de pared delgada y de pared gruesa. ¿Cuándo se va a considerar que es pared delgada o pared gruesa? Pues va a depender del espesor. Si el espesor es mayor o igual a 2/3 de la carga sobre el vertedor, perdón, es menor a 2/3 de su carga sobre el vertedor, se va a considerar que es pared delgada. Pared gruesa, pues cuando el espesor es mayor o igual a 2/3 de su carga, ¿sale? Esas son las dos condiciones o lo que nos va a indicar cuándo es pared delgada o cuándo es pared gruesa, ¿sale? Que va a depender del espesor de la pared o umbral. Disculpe, ingeniero. Cuando la pared es delgada cuando el espesor es menor o igual. No, menor nada más. ¿Solo menor? Ok, gracias. Solo menor a 2/3 de la carga. Ok, gracias. ¿Cómo se vería un esquema de una pared delgada? Vamos a considerarlo de esta forma, en donde el sentido de la corriente lo tendríamos en ese sentido, llega, pega con la pared, brinca el umbral y pasa sobre la escotadura. De pared gruesa, pues tenemos el fondo del canal, tenemos nuestro umbral, pero ahora describe o el espesor se vería de esta forma. Pero más que de la forma, pues va a depender de estas dos condiciones. Pared delgada tiene que ser menor a 2/3 de la carga sobre el vertedor. De pared gruesa debe de ser mayor o igual a 2/3 de la carga sobre el vertedor. ¿Sale? Esa es la condición o lo que nos va a denotar si es una pared delgada o una pared gruesa. Bueno, me imagino que mejor lo vamos a manejar así para los que se vayan atrasando, bueno, pues tengan la oportunidad de ir haciendo sus esquemas. La siguiente clasificación va a ser por la altura relativa del umbral. C, que sería la D, que es por la altura relativa del umbral o pared o perfil. Y aquí nosotros vamos a tener de cresta libre y de cresta ahogada.
¿Cuándo va a ser de cresta libre? Bueno, para que quede un poquito más claro, vamos a hacer el esquema que tenemos, le hacemos un corte de perfil o una vista de perfil a nuestro canal. Tenemos nuestra pared, umbral o perfil. El sentido de la corriente es en este sentido. El agua va a venir, va a pasar a través de nuestra escotadura y a esta altura, que la habíamos denotado con la letra P, vamos a tener una antes de que pase del vertedor y una después de que pase del vertedor. A esta le vamos a denotar P'. Entonces, se va a considerar de cresta libre cuando P es mayor a P'. De cresta ahogada, pues tenemos el mismo esquema, tenemos el fondo de nuestro canal, tenemos nuestro umbral, el sentido de la corriente es en esta, viene, pasa y hace esto. Aquí vamos a tener nuestra P antes de pasar por el vertedor. Bueno, déjenme exagerarlo. Y la P'. Si ahora la P es menor a P', se va a considerar que es de cresta ahogada. ¿Sale? Estos esquemas pues nos están indicando a qué se refiere este de cresta libre y o libre o ahogado, la palabra como tal. Porque bueno, en este caso, en el trabajo de vertedores, estamos hablando de cresta libre y de cresta ahogada. En los otros dispositivos que vamos a ver, vamos a trabajar descarga libre y descarga ahogada. ¿A qué se refiere esto a grandes rasgos? Pues nos indica el nivel del agua antes y después de pasar por nuestra estructura hidráulica. Si el nivel del agua es menor al que tiene antes de pasar por nuestra estructura hidráulica, se va a considerar libre. Pero si el nivel del agua está por arriba del nivel superior que tenemos antes de pasar por nuestra estructura, se considera que es ahogada. Por eso este esquema de cresta libre y de cresta ahogada. Si el nivel del agua, después de pasar por el vertedor, es menor a la altura del umbral, se considera de cresta libre. Si el nivel del agua, después de pasar por el vertedor, está por arriba de la altura del umbral, se considera de cresta ahogada. ¿Sale? A eso se refiere esto de cresta libre y de cresta ahogada. Nuestra siguiente clasificación. ABCD. Va a ser por su funcionamiento hidráulico. Y aquí vamos a tener dos. Con velocidad de llegada y sin velocidad de llegada. Pero me van a decir, bueno, no que íbamos a trabajar con el agua en movimiento porque nos está diciendo que tiene o no tiene velocidad.
En este caso, el agua la estamos considerando que tiene movimiento. En este caso, en su materia de hidráulica, ustedes trabajaron con el agua como si estuviera estática. Aquí no, aquí tiene movimiento, tiene dinámica. Entonces, para este funcionamiento, cuando se considera con velocidad de llegada, hagan de cuenta que el pizarrón es nuestro vertedor y que de acá de donde está la cámara, donde está mi mano, hacia el pizarrón, llega completamente o llega directa el agua, choca con nuestra pared de nuestros vertedores y pasa a través de nuestra escotadura. Eso es con velocidad de llegada. Sin velocidad de llegada, se le coloca un dispositivo, o no un dispositivo, una estructura hidráulica, el cual minimiza minimiza la velocidad con la cual llega a pegar con nuestro vertedor. No quiere decir que no tiene velocidad, sí tiene, pero se considera que esa velocidad a la cual llega el agua a chocar con nuestra pared de nuestro vertedor se considera despreciable, ¿sale? Esas estructuras que se le coloca, pues no es otra cosa más que no sé si ustedes hayan escuchado esa palabra de gaviones, que por lo regular, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, hay muchas aplicaciones, pero por lo regular se coloca al lado o en los márgenes de nuestras carreteras cuando se hace un corte en un cerro. Si la estabilidad de los taludes es muy frágil, se le colocan estas estructuras que se conocen con el nombre de gaviones, que consisten en colocar un rectángulo de malla en donde se le va rellenando con piedra acomodada. No está pegada con cemento, sino se va rellenando la malla con pura piedra. La vamos acomodando, dándole la forma que tiene la malla, para que cuando exista algún deslave, pues el material lo retenga o quede atrapado en ese tipo de estructuras que se llaman gaviones. Aquí en este caso, bueno, obviamente no son de las mismas dimensiones, o dependiendo del tamaño del cauce, va a depender del tamaño de este gavión, en donde se le coloca piedra acomodada y a la hora que llega el agua con su velocidad, choca con esa estructura, se detiene, se filtra a través de las ranuras que tienen las piedras y sigue su camino. Y ya cuando llega y choca con las paredes de nuestros vertedores, pues ya esa velocidad se considera despreciable. Aquí, bueno, ¿a qué distancia se colocan esas estructuras? Pues va a depender de las condiciones físicas del cauce, como cuáles, pues a lo mejor determinar la velocidad con la cual viene el agua, qué tipo de estructura se va a colocar, el volumen de agua que está transportando nuestro cauce, las dimensiones propias del cauce, la forma del cauce. Todo eso tiene que ver para ir colocando a qué distancia de donde está colocado nuestro vertedor nosotros vamos a colocar esta estructura, ¿sale? Entonces, a eso se refiere con su funcionamiento hidráulico, si tiene o no velocidad de llegada. Pero que quede claro, aunque se diga que es sin velocidad de llegada, el agua tiene un movimiento, pero ese movimiento se considera despreciable para nuestros cálculos, ¿sale? Ingeniero, ¿Qué pasó? ¿podría repetirme en qué consiste con velocidad de llegada, por favor? Sí. Con velocidad de llegada es cuando nosotros tenemos vamos a decirlo así, tenemos nuestro cauce, el sentido de la corriente llega aquí, y aquí tenemos nuestro vertedor. El agua llega
choca con las paredes y pasa a través de nuestra escotadura. Eso es con velocidad de llegada. Sin velocidad de llegada, tenemos el mismo canal, tenemos el mismo vertedor, pero antes de que aguas arriba de donde está colocado nuestro vertedor, vamos a colocar esa estructura que yo les digo, que consiste en rellenar con piedra acomodada, de tal forma que llega el agua, choca con esa estructura, se empieza a infiltrar a través de las ranuras de este cabión y sigue su camino. Pero a la hora que ya llega a donde están las paredes de nuestro vertedor, esa velocidad se considera despreciable, ¿sale? Entonces, esto es cuando tiene velocidad de llegada y esto es cuando no tiene velocidad de llegada, ¿sale? Sí, gracias. Ok. Entonces, pasamos con nuestra siguiente clasificación. ¿Qué sería la F? Que es por la relación entre la longitud de la cresta y el ancho del canal de llegada. Y aquí tenemos, o lo subdividimos en dos, con contracciones laterales y sin contracciones laterales. Cuando tiene contracciones laterales, tenemos nuestro canal, tenemos nuestro vertedor, aquí tenemos la longitud de la cresta y por acá tenemos el ancho del canal de llegada, el sentido de la corriente. Si B es mayor a L, se dice que tiene contracciones laterales. Sin contracciones laterales, tenemos el mismo canal. Aquí tenemos AB. Aquí tenemos nuestro vertedor. Pero ahora L también tiene todo ese ancho. Si B es igual a L, se dice que es sin contracciones laterales. Tenemos, aquí que quede claro, no quiere decir que no exista umbral o pared o perfil. Un ejemplo, si lo viéramos en esto, si lo viéramos, bueno, déjenme cortarle aquí. Tenemos el sentido de la corriente, por aquí tenemos a B. Si lo viéramos de frente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver, considerar que esta es la forma que tiene nuestro canal. Aquí vamos a tener nuestra pared o nuestro umbral y por acá es por donde va a estar brincando el agua. Con contracciones laterales tenemos el mismo canal, tenemos la pared o umbral, pero aquí tenemos una contracción y aquí tenemos otra contracción
Por lo tanto, solamente por esta parte es la que estamos haciendo que brinque o que pase nuestro líquido, que en este caso sería el agua. ¿Sale? A eso se refiere con contracciones laterales y sin contracciones laterales. Si tiene contracciones laterales, pues ¿cuántas va a tener? Pues el número de contracciones laterales va a ser igual a 2. ¿Sale? Porque tenemos una aquí y otra acá. Contracción número 1 y contracción número 2. Si es sin contracciones laterales, N va a tener un valor de 0. ¿Sale? ¿Cuántas contracciones tiene? Pues no tiene ninguna. Tiene pared y umbral, sí, pero no tiene contracciones. Cuando es con contracciones, tiene pared y tiene 2 contracciones. No puede haber solamente una contracción, porque si no, no se consideraría como tal, como un tipo de vertedor. ¿Sale? Nuestra siguiente clasificación. Y última es por la forma de la lámina vertida. EFG. Por la forma de la lámina vertida. Aquí vamos a hacer una subdivisión que tenemos lámina libre, lámina abatida y lámina adherente. ¿Cómo se verá el esquema de una lámina libre? Pues, bueno, aquí lo voy a manejar 2 colores para que se distinga. Tenemos el fondo de nuestro canal, tenemos nuestro umbral. El sentido de la corriente es en este sentido. ¿Qué va a hacer el agua? Pues va a llegar, va a pegar con nuestro umbral, con nuestras contracciones, y va a brincar a través de nuestra escotadura. Pero el agua hace un efecto. Cuando llega en la parte de abajo y choca, sí hace este efecto en donde después de pasar por el vertedor, nuestro umbral o nuestra pared, vamos a decirlo así, el agua hace esta forma en donde pues no, toda esta parte queda libre sin estar en contacto con el agua, se considera que es libre. Abatida, pues tenemos el mismo canal, tenemos la misma pared, el mismo sentido de la corriente, el agua hace este efecto, pero aquí en algunas ocasiones hace esto, en donde, si comparamos con la libre, con la abatida, pues una parte de la pared de nuestro umbral está cubierta por agua. Si hace este efecto, pues se considera que es abatida. Estos 2 efectos son notorios o se percata uno cuando estamos hablando de una pared delgada. La adherente siempre se presenta en paredes gruesas. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos el fondo de nuestro cauce, el sentido de la corriente es esta, pero como estamos hablando
de una pared gruesa, por lo regular describen esta forma. En donde llega el agua, choca con nuestra pared, pasa por nuestra escotadura y hace esto, de tal forma ahí, que el agua escurre a través de toda la pared de nuestro vertedor. ¿Sale? Esas son las 3 clasificaciones de acuerdo por la forma de lámina vertida: libre, abatida y adherente. Esas son todas las clasificaciones o las más usuales que nosotros podemos encontrar con respecto a nuestros vertedores. ¿Dudas? No hay dudas, profesor. Entonces, en vista de que no hay ninguna duda, ahorita les voy a mandar unas fotografías de nuestro formulario referente al tema de vertedores. ¿Vale? Son 3 hojas de todas las ecuaciones que nosotros podemos utilizar en el tema de nuestros vertedores para ya pasar a empezar a ver, a resolver problemas referentes a nuestros vertedores. Ahorita les mando la fotografía, platicamos sobre nuestras ecuaciones. Les mandé una. La número 2. Y la número 3. En este caso, si ustedes, me imagino que ya todos ustedes tienen estas fotografías de nuestro formulario. Como les había yo comentado al inicio de nuestra materia, por ahí en la primera, segunda clase, nosotros, ¿cuál es la variación que tiene hidráulica con hidromensura? Bueno, aparte de que, bueno, en hidráulica se consideraba el agua estática, aquí ya se le aplica movimiento. Otra variación, bueno, pues de que ahí el ingeniero Acevedo, pues les enseña a hacer deducción de ecuaciones, cómo se obtuvieron y todo el rollo que les aventó para la deducción de nuestras ecuaciones. Aquí en hidromensura no vamos a ver deducción de ecuaciones porque serían bastantes deducciones. Prácticamente tendríamos que hacer un curso especial de todo un semestre, pues para entender o poder deducir todas estas ecuaciones que nosotros hemos visto hasta el momento y todas las que nos hacen falta ver, de todos los diferentes dispositivos, criterios y todo ese rollo, para poder hacer la deducción de todas esas ecuaciones. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, ya no vamos a deducir, vamos a hacer la aplicación. ¿Cómo es que se hace la aplicación
de estas ecuaciones en problemas referentes a nuestros vertedores. ¿Sale? Entonces, como ustedes pueden ver, la lista de nuestras ecuaciones, pues la primera hoja dice formulario de hidromensura, dice ecuaciones para vertedores rectangulares de pared delgada. Ya sabemos a qué se refiere eso de pared delgada y la forma que tiene un vertedor rectangular. ¿Sale? Y bueno, pues aquí nos dice que tenemos ecuaciones que obtuvo Francis, Ribuk, la Sociedad Suiza de Ingenieros. Ándale. No, me falta una. No, perdón, me falta una. Aquí está. Son 4 hojas. Les mandé la 1, la 3 y la 4. Ahorita les voy a mandar la número 2. Ahora sí ya está completo. Dice Ribuk, después viene Basing, King, la Sociedad Suiza de Ingenieros, que son todos los esquemas, o bueno, son los autores que formularon ecuaciones para vertedores rectangulares de pared delgada. Después viene en la hoja número 3, ecuaciones para vertedores triangulares de pared delgada. Bueno, pues vuelve a aparecer Francis, Barr, King, Lenz. Y en la hoja número 4 vienen ecuaciones para vertedores trapeciales. En este caso, bueno, pues aquí para la hoja número 1, que es Francis, pues vienen varios incisos. En el inciso A es sin contracciones y con velocidad de llegada. Ya sabemos a qué se refieren eso de contracciones y sin velocidad de llegada. La B es sin contracciones, pero ahora con velocidad de llegada. Y la C es con contracciones y con velocidad de llegada. En este caso, bueno, pues aquí vienen diferentes ecuaciones, ya vienen los diferentes elementos que necesitamos para poder calcular el gasto. Un ejemplo, para el inciso A es sin contracciones y sin velocidad de llegada. Nos dice que el gasto va a ser igual a 1.84 por la longitud de la cresta por la carga sobre el vertedor elevada a la 2/3. Comparado con la del inciso B, que tenemos 2 ecuaciones en donde ahora interviene el tirante del canal de llegada en la primera, en la segunda aparece la carga del vertedor, la velocidad, en fin. En la C, bueno, pues aquí se dice, viene 2 factores K, un K de 0.06 para entrada aerodinámica y de 0.10 para entrada rectangular. ¿A qué se refiere eso de entrada aerodinámica y de entrada rectangular? Obviamente, pues ya nosotros sabemos que se va a hacer con material, a lo mejor con tabique y cemento o de puro concreto, y que en las esquinas, pues en algunas ocasiones lo vemos en nuestras casas, pues las paredes forman ángulos de 90 grados y que en algunas ocasiones, bueno, pues por el detalle que tiene, esas esquinas se redondean. ¿Para qué? Bueno, pues para darle una forma más estética, pero en este caso aquí, si nosotros tenemos una pared rectangular, ¿qué va a hacer? Hagan de cuenta que ese es nuestro vertedor, el agua va a venir, va a chocar con esta pared, las partículas se van a tener que desplazar hacia donde está nuestra escotadura para poder pasar. Si nosotros le formamos una forma aerodinámica, hagan de cuenta que es le redondeamos la esquina, pues hacemos de que las partículas del agua no tengan tanta dificultad para pasar por nuestra escotadura, ¿sale? A eso se refiere de forma aerodinámica. Si ustedes revisaron ya su formulario, pues es la única
el único inciso en donde maneja forma aerodinámica. Todas las demás no. Entonces, si por ahí en el examen viene que tiene una forma aerodinámica, pues no va a haber otra más que utilizar el inciso C de Francis. Ahora hay que ver dentro de las 3 ecuaciones cuáles son los datos que nos dan en el problema para saber cuál de las 3 vamos a utilizar. ¿Sale? ¿Cuál es lo complicado del segundo parcial? Esto, de que ustedes tienen que ver qué elementos les dan, qué elementos necesitan para cada una de las ecuaciones para poder utilizarlas de forma adecuada. Sistemas de unidades. Todas estas ecuaciones están diseñadas o están calculadas para que el resultado del gasto nos dé en metros cúbicos por segundo. Si están diseñadas en metros cúbicos por segundo, ¿en qué unidades debemos de introducir todos los datos? Pues obviamente en metros. ¿Sale? También aquí, pasando con la de Reebok, pues también aquí hay diferentes ecuaciones que dice sin contracciones laterales y sin velocidad de llegada, en donde aparece la gravedad, que es la G, un coeficiente CO, la longitud de la cresta y la carga elevada a la 3 metros. ¿Cómo es que vamos a calcular ese coeficiente CO? Pues en la hoja número 2, en la parte superior, pues ahí viene la forma de cómo obtener CO, en donde ya viene la altura del umbral, la carga del vertedor, la carga sobre el vertedor y condiciones hidráulicas. Y dice abajo, válido para una carga sobre el vertedor menor, igual o mayor a 0.03 metros, pero menor o igual a 0.6. Si en caso de que la carga sea mayor a estas condiciones o menor a estas condiciones, no la vamos a poder utilizar. Si está dentro de este rango, sí podemos utilizar esta ecuación. Si no, no se va a poder utilizar. ¿Sale? También viene con velocidad de llegada. La ecuación que podemos utilizar, al igual la de Francis, viene en condiciones como restricciones para cuándo sí se puede utilizar una ecuación de acuerdo a las condiciones físicas de nuestro vertedor. Un ejemplo en la de Basing nos dice que la carga parte desde 1 centímetro hasta 60 centímetros, en donde la longitud de la cresta va desde 50 centímetros hasta 2 metros de largo, y la altura del umbral pues va desde 20 centímetros hasta 2 metros, ¿sale? Si no cumplimos o no cumple con alguna de estas condiciones o restricciones hidráulicas, si está fuera de estos rangos, pues no vamos a poder utilizar esta ecuación. Hay algunas en donde no hay ciertas restricciones, por lo tanto, pues podemos utilizar esa ecuación sin problema, ¿sale? Igual que la de King, al igual que la de vertedores triangulares y para vertedores trapeciales, ¿sale? Entonces, ¿cuál es lo complejo de esto? Bueno, pues que en algunas ocasiones les aparecen más elementos que solamente forman o son parte del contexto del problema y que no necesariamente deben de utilizarlos. Hay algunos que traen de más, hay algunos que están los mismos elementos que les dan o las variables que les dan en el problema son las que deben de utilizar, ¿sale? Entonces, pues ya se nos acabó nuestro tiempo, pues nos veríamos la siguiente clase, que sería el próximo martes, para empezar a resolver este tipo de problemas, ¿sale? Vertedores rectangulares, triangulares y trapeciales. Nada más es cosa de que, bueno, ya la siguiente clase lo vamos a ver, qué es lo que implica esto del cálculo de nuestros vertedores, ¿vale? No sé si tengan algún comentario, alguna duda
Si en caso de que no, pues nos lo dejaríamos hasta aquí y nos veríamos el próximo martes. ¿Sale? Gracias, profe, buen día. Gracias. Vale, ahí nos vemos. Gracias, profe. De preferencia, si pueden hacer la impresión de sus formularios,